En esta presentación iniciamos el estudio del plano en función de la posición que puede asumir en el espacio y su representación en el sistema diédrico. Al igual que el abordaje que se hizo en el caso de la recta, iniciamos este recorrido por las posiciones del plano en aquellos casos en los que el elemento objeto de estudio resulta paralelo a alguno de los planos de proyección del sistema diédrico. En la imagen que se muestra en la parte izquierda, en representación bidimensional diédrica, y en la parte derecha, en la forma de un modelo 3D, podemos observar una superficie plana denominada psi, en color amarillo. Sobre ella se ha construido o se ha definido un polígono, un triángulo ABC, que nos va a permitir caracterizar al plano en esta posición. Como podemos ver, el plano se encuentra paralelo al plano horizontal de proyección y por consiguiente perpendicular al plano vertical de proyección del sistema diédrico. Los ángulos, estos ángulos que forma el plano de objeto de estudio con los planos de proyección también se denominan alfa y beta. Alfa, el ángulo que forma el plano en el espacio con el plano horizontal de proyección, que es 0 en este caso, y beta al ángulo que forma el plano psi con el plano vertical de proyección. Cuando el plano asume una posición como la que se muestra en este caso, se dice que el plano tiene una posición horizontal, se denomina plano horizontal. Y por supuesto, siendo él paralelo al plano horizontal de proyección, todos los puntos que pertenecen a él, como por ejemplo los puntos A, B y C que se indican en este caso, son todos puntos que tienen una misma altura o cota, y esa altura o cota que podemos observar en la proyección vertical origina que la representación del plano sobre el plano vertical sea una línea recta. Esta línea recta viene a estar confundida con lo que sería la traza vertical del plano psi. En consecuencia, la proyección vertical de A, de B y de C, y por extensión de todos los puntos que pertenecen al plano psi, se encuentran alineadas, contenidas sobre una línea paralela a la línea de tierra, que es la representación sobre el plano vertical del plano psi. Por otra parte, la representación de los puntos del plano sobre el plano horizontal es tal que las figuras contenidas en el plano psi, como por ejemplo el triángulo ABC, se proyectan sobre el plano horizontal en verdadera magnitud. Es decir, la figura ABC se proyecta sobre el plano horizontal como una figura de idénticas características a la figura ABC. Por ello decimos que cuando un plano está en posición horizontal, las figuras contenidas en él se proyectan en verdadera magnitud o verdadero tamaño sobre el plano horizontal de proyección. Todo esto trae también una consecuencia muy importante. Las rectas que pertenecen a un plano con estas características, es decir, a un plano horizontal, son todas paralelas al plano horizontal de proyección, con lo cual únicamente las rectas que son horizontales, que son de punta y que son paralelas a la línea de tierra, pueden estar contenidas en un plano en posición horizontal siempre y cuando la cota de sus puntos sea igual a la cota de todos los demás puntos del plano. Veamos ahora esta posición en la que, a diferencia del caso anterior, el plano es paralelo, el plano psi, quiero decir,
es paralelo al plano vertical de proyección y por consiguiente perpendicular al plano horizontal. Es decir, nuestro plano en esta posición, que se denomina frontal, forma un ángulo alfa de 90 grados y un ángulo beta igual a 0. Por consiguiente, todos los puntos pertenecientes al plano, como A, B o C, se proyectan sobre el plano horizontal sobre una línea paralela a la traza a la línea de tierra, que es la traza horizontal del plano psi. Por supuesto, la traza vertical del plano es una recta impropia, dado que el plano en cuestión es paralelo al plano vertical de proyección y por consiguiente la intersección de ambos se encuentra en el infinito. En proyección vertical, las figuras contenidas en un plano en posición frontal se proyectan con verdadera magnitud o verdadero tamaño, en tanto que en proyección horizontal, como ya se ha dicho, todos los puntos del plano se ubican sobre una línea proyectados en horizontal que es paralela a la línea de tierra. Así, cada uno de los puntos que pertenecen al plano tienen el mismo vuelo o alejamiento con respecto al plano vertical de proyección. Ahora bien, cuando un plano en el espacio forma ángulo alfa 90 grados con el plano horizontal y ángulo beta igual a 0 con el plano vertical de proyección, el plano, que sería obviamente perpendicular tanto al plano horizontal como al plano vertical de proyección, decimos que el plano se encuentra en posición lateral o de perfil. Y es por ello que ambas proyecciones del plano se reducen a rectas perpendiculares a la línea de tierra, que son sus trazas. Una de ellas, la traza horizontal, es una recta de punta con cota igual a 0. La traza vertical del plano es una recta de pie con el vuelo igual a 0. Por supuesto, ambas se cortan en un punto en la línea de tierra. Y las figuras contenidas en un plano con estas características se proyectan naturalmente en ambas proyecciones sobre sus trazas correspondientes, con lo cual las figuras planas se van a proyectar como segmentos de línea, como es el caso del triángulo ABC en este modelo. Así, en la representación bidimensional diédrica, las trazas del plano se confunden en una misma línea perpendicular a la línea de tierra, y las proyecciones diédricas de los puntos que pertenecen al plano van a ubicarse sobre esa línea en la cual se confunden ambas trazas. Por supuesto, las figuras planas contenidas en ese plano, en este caso el plano psi, se van a reducir a segmentos de línea en las proyecciones diédricas. Es por lo tanto necesario aplicar un giro del plano al plano para poder determinar la verdadera magnitud de las figuras contenidas en él. Y el giro normalmente se realiza en torno a la traza vertical del plano, de la misma manera como se realizó el giro del plano lateral en el caso de las rectas de perfil. De manera que, aplicando el procedimiento correspondiente, en este caso se ha proyectado al plano lateral, a los puntos que están en el plano psi sobre un plano lateral paralelo a él, y luego este último plano ha sido girado 90 grados hasta que la figura proyección lateral de ABC se sitúe sobre el plano vertical de proyección o sobre un plano paralelo a él, de tal manera de que en esta posición la figura ofrece la verdadera magnitud del triángulo ABC que está en el espacio contenido en el plano psi. El procedimiento análogo o idéntico, mejor dicho, al que se aplicó a las rectas de perfil, nos permite conseguir la proyección lateral de A, la proyección lateral del punto B y la proyección lateral del punto C, y con ello la representación en verdadera magnitud o verdadero tamaño de la figura ABC. Es importante señalar que todos los puntos pertenecientes a un plano en posición de perfil o lateral
tienen todos la misma abscisa o coordenada X. Cuando un plano en el espacio es perpendicular al plano vertical de proyección, pero forma con el plano horizontal un ángulo mayor que 0 y menor que 90 grados, se dice que el plano es de canto o también proyectante vertical, puesto que es perpendicular al plano de proyección vertical. En esos casos, como el que se muestra en este modelo, la traza horizontal del plano es una recta de punta con cota igual a 0, en tanto que la traza vertical del plano es una recta frontal con cota igual a 0, con vuelo igual a 0. Sobre esta última, sobre la traza vertical del plano, se van a proyectar todos los puntos sobre el plano vertical que pertenecen a ese plano, en este caso el plano psi. De manera que las figuras planas contenidas en él, como el caso del triángulo ABC, se van a proyectar sobre el plano vertical como segmentos de recta. Por otra parte, en la proyección, en el plano horizontal, las figuras contenidas en un plano proyectante vertical o plano de canto se proyectan como figuras planas, pero con diferente tamaño, y por lo tanto no podemos afirmar que las figuras se proyectan con su verdadera forma y magnitud, sino todo lo contrario. Es por ello que para determinar el verdadero tamaño de estas figuras es preciso aplicar algún método como el giro o el abatimiento o el cambio de plano, que serán abordados en futuras sesiones. En la representación diédrica podemos ver cómo ambas trazas se cortan en la línea de tierra en un punto. Estas trazas pueden ser obtenidas, como ya se indicó anteriormente, determinando en primer lugar los puntos de traza de al menos dos de las rectas conocidas en principio de este plano. El ángulo formado entre la traza vertical del plano psi y la línea de tierra corresponde al ángulo que en el espacio el plano psi forma con el plano horizontal, es decir, al ángulo alfa de dicho plano. Las rectas contenidas en un plano de esta naturaleza son las rectas de punta, las rectas frontales y las rectas en posición accidental u oblicuas, siempre y cuando sus puntos tengan la proyección vertical contenida sobre la traza vertical del plano. Si un plano en el espacio es perpendicular al plano horizontal de proyección y forma con el plano vertical un ángulo menor que 90 grados y mayor que 0, decimos que el plano es proyectante horizontal y en consecuencia todos los puntos que pertenecen a ese plano se van a proyectar sobre el plano horizontal de proyección sobre una línea que es la traza horizontal de nuestro plano. Esta traza horizontal es una recta horizontal de cota igual a 0, en tanto que la traza vertical del plano es una recta de pie con vuelo igual a 0. Ambas, como sabemos, se cortan en un punto del espacio, de la línea de tierra. Para encontrar estas trazas debemos, en primer lugar, hallar, como ya se ha dicho, los puntos de traza de dos, al menos, rectas que pertenezcan al plano en cuestión. La figura ABC que se muestra en este caso se proyecta sobre el plano horizontal como un segmento de recta contenida, como ya se ha dicho, en la traza horizontal del plano, en tanto que la proyección vertical de la figura es una figura plana también, de la misma naturaleza, pero con un tamaño distinto al que tiene la figura en el espacio. Por ello, no podemos afirmar que la proyección vertical de la figura ABC represente la verdadera magnitud o verdadero tamaño de la figura ABC que está contenida en el plano psi. De esta manera vemos cómo en la representación bidimensional diédrica el ángulo que se forma entre la traza horizontal del plano psi h y la línea de tierra corresponde al valor del ángulo beta que el plano psi forma en el espacio con el plano vertical de proyección.
Si los ángulos que un plano forma con los planos de proyección del sistema diédrico son menores que 90 grados y mayores que 0, y además la suma de ambos es exactamente igual a 90 grados, estaremos en presencia de un plano paralelo a la línea de tierra. En ese caso, las trazas serán dos rectas paralelas a la línea de tierra, la traza vertical con vuelo igual a 0, la traza horizontal con cota igual a 0. Las trazas del plano se obtienen aplicando el procedimiento ya descrito, buscando en primer lugar las proyecciones de los puntos de traza de al menos dos de las rectas que definen el plano. Las rectas que pueden estar contenidas en un plano paralelo a la línea de tierra son, naturalmente, las rectas paralelas a la línea de tierra, las rectas oblicuas y las rectas de perfil, siempre y cuando sus puntos cumplan una condición que vamos a ver en próxima sesión de pertenencia de punto a plano, pero que en este caso en particular se puede traducir en que o cómo que los puntos que pertenecen a un plano paralelo a la línea de tierra se van a proyectar sobre una línea sobre el plano lateral. Esto es, que si hacemos la proyección lateral de los puntos que pertenecen al plano, dicha proyección lateral será una línea recta. De manera pues que si fijamos un plano lateral de referencia, proyectamos esos puntos sobre ese plano y luego giramos nuestro plano lateral 90 grados, obtendremos que la proyección de A, de B, de C y de cualquier otro punto perteneciente al plano se va a situar en esa proyección sobre una línea recta. Y luego, al girar 90 grados nuestro plano lateral de proyección, el resultado será que C lateral, A lateral, B lateral, todos estos puntos se encontrarán situados sobre una línea que al estar sobre el plano de proyección vertical podremos apreciar en la representación plana bidimensional de la izquierda como la línea en donde se encuentran C lateral, A lateral y B lateral. Esta línea definida por estos puntos es lo que se conoce como la traza del plano psi en el plano lateral de proyección, y es una línea que además nos permite encontrar los siguientes puntos. El corte entre la línea por traza lateral del plano y la línea que usamos como referencia del plano lateral es un punto que pertenece a la traza vertical del plano psi. Asimismo, el corte entre la traza lateral del plano, en este caso el plano psi, y la línea de tierra, este punto de acá, es un punto que pertenece a la traza horizontal del plano psi. Por tanto, si el punto en cuestión se gira alrededor del corte entre el plano lateral y la línea de tierra, vamos a obtener la proyección en el plano horizontal del corte entre el plano lateral de proyección y la traza horizontal del plano, punto por donde naturalmente pasa esta traza. Por otra parte, los ángulos que el plano psi forma con los planos de proyección del sistema diédrico pueden ser visualizados en la representación lateral entre la traza lateral del plano, la línea en donde se encuentran las proyecciones laterales de los puntos A, B y C, con la referencia del plano lateral, ese sería beta, y el ángulo formado entre la traza lateral del plano y la línea de tierra viene a ser el ángulo alfa que el plano psi forma con el plano horizontal de proyección. Esos ángulos vienen a ser, la suma de esos ángulos viene a ser, como ya se ha indicado, exactamente 90 grados. Con esto finalizamos el recorrido por las diferentes posiciones denominadas notables. Falta hacer una aclaratoria. Las proyecciones diédricas de las figuras contenidas en este plano no representan la verdadera magnitud, puesto que los ángulos son valores comprendidos entre 0 y 90 grados. Para determinar el verdadero tamaño de estas figuras, como por ejemplo el triángulo ABC,
será preciso aplicar métodos como el giro, cambio de plano o abatimiento, que serán estudiados en las próximas sesiones.